El hijo del millonario nunca había caminado hasta el día en que su padre sorprendió a la ama de llaves en un momento asombroso. Hay momentos en la vida en que creemos que todo está a nuestro alcance. Que con suficiente trabajo duro y fe, podemos trazar cada sueño. Esos fueron los primeros años de Destiny Williams, una joven mujer negra criada en las duras calles de Brooklyn, que siempre creyó que la diligencia podría reescribir el destino de su familia. Destiny soñaba con el día en que se graduaría, conseguiría un trabajo estable, compraría a su madre un pequeño apartamento y enviaría a su hermano pequeño a la universidad. Cada amanecer la encontraba trotando por calles estrechas, con los ojos fijos en el cielo ceniciento, enmarcado por viejos edificios de piedra rojiza, prometiéndose en silencio que nunca se rendiría. Recogía revistas gastadas de las estaciones de metro y asistía a clases gratuitas en la iglesia. Cada pequeña victoria era un ladrillo en los cimientos de un futuro más brillante. Pero el destino nunca es una línea recta. Una noche de invierno gélida, todo se hizo pedazos. El padre de Destiny, el hombre al que más admiraba, sufrió un derrame cerebral fatal, dejándola a ella, a su madre y a su hermano a su suerte. Una familia que apenas se las arreglaba se hundió en un abismo de deudas. Las facturas médicas de su madre, la matrícula de su hermano y los avisos de servicios públicos se apilaban como montañas. Destiny guardó sus libros de texto universitarios y se zambulló de lleno en la supervivencia. Tomó trabajos en restaurantes de comida rápida, limpió casas para familias adineradas, llevó bandejas en cafeterías de lujo e incluso barrió escaleras en edificios en ruinas. Cualquier cosa para ganar un cheque. Sus manos se endurecieron y agrietaron por el jabón de lavar platos. Sus esbeltos hombros se encorvaron bajo el peso de los turnos de noche. Aún así, lo soportó todo sin quejarse, sabiendo que cada dólar ganado con esfuerzo era un salvavidas para su madre y su hermano. Sin embargo, a medida que las presiones de la vida aumentaban, Destiny se sintió atrapada en un torbellino implacable. Noche tras noche se sentaba junto a la pequeña ventana de su minúsculo apartamento, mirando las estrellas solitarias sobre la ciudad, buscando cualquier atisbo de esperanza. Sus sueños juveniles, una vez lo suficientemente brillantes como para iluminar su alma, ahora estaban aplastados bajo el peso del deber, la pobreza y el miedo. Luego, una fría tarde de finales de otoño, justo cuando pensaba que su fe se había desvanecido, la esperanza llegó del lugar más inesperado. La señora Ruth, la vecina anciana a la que Destiny había ayudado en ocasiones, llamó a su puerta. Destiny, querida, dijo, conozco a una familia rica en el Upper West Side que busca una ama de llaves y niñera interna. Pagan bien, pero su hijo es un poco inusual. Su madre falleció el año pasado y él no ha hablado ni caminado desde entonces. Si necesitas trabajo, puedo dar una buena referencia. Destiny dudó. Nunca se había imaginado cuidando a los ricos, especialmente cuando aún cargaba con la carga de su familia. Pero el alquiler estaba atrasado, su madre estaba enferma y el futuro de su hermano pendía de un hilo. Sin otra opción, asintió, su corazón agitado por una vaga inquietud. Sin embargo, logró esbozar una sonrisa agradecida hacia la señora Ruth. A la mañana siguiente, Destiny se puso su abrigo raído, guardó un almuerzo casero en su bolsa descolorida y se subió al metro en dirección norte. El tren se balanceaba con pasajeros agotados, cada uno perdido en su propia lucha silenciosa. Destiny apoyó la frente en la ventana, viendo cómo las calles marcadas por grafitis daban paso a relucientes torres de cristal, profesionales impecables y filas de coches pulcros. Cuando pisó la acera del Upper West Side, se sintió como otro mundo. Aceras anchas y prístinas bordeadas de árboles con hojas de color ámbar, boutiques donde un solo vestido costaba los comestibles de un mes para toda la familia. Ante ella se alzaba un edificio de apartamentos de lujo con porteros en uniformes impecables y un vestíbulo tan inmaculado que relucía. Destiny apretó el agarre de la correa de su bolso, respiró hondo y se susurró, por mi madre, por mi hermano, tengo que ser fuerte. Sus pasos resonaron suavemente en el pasillo de mármol mientras se acercaba a una imponente puerta de caoba, tallada con intrincados patrones. La entrada al ático que, de maneras que aún no podía imaginar, cambiaría la vida de Destiny Williams para siempre. La pesada puerta de caoba se abrió, y una brisa fría se deslizó tras los pasos de Destiny, trayendo consigo la promesa incierta de una mañana llena de trastornos. Cruzó el umbral, con el corazón latiéndole con fuerza, no solo por los nervios,
sino por la aguda conciencia de lo pequeña y fuera de lugar que se sentía en ese mundo ajeno. El pulido suelo de mármol reflejaba el brillo del candelabro de cristal que colgaba del alto techo, cada pisada resonando como una nota en un lujoso concierto. Al levantar la vista, se encontró en un gran vestíbulo tan perfectamente organizado que parecía irreal. Cuadros colgaban con simetría precisa. Una suave alfombra de terciopelo gris carbón se extendía frente a una chimenea electrónica que brillaba tenuemente en una esquina, y orquídeas blancas esculpidas se alzaban en macetas impecables, cada pétalo inmaculado. Junto a una imponente escalera de caracol se encontraba un piano de cola antiguo, cuya superficie lacada brillaba como el cristal, un recordatorio silencioso de que allí Destiny era apenas una mota de polvo. Este enclave del Upper West Side, antes solo vislumbrado a través de las páginas de revistas o en la pantalla de su teléfono maltrecho, ahora se desplegaba en vívido color. Coches de lujo circulando más allá de las ventanas arqueadas, boutiques de alta gama al otro lado de la calle y compradores elegantes entrando y saliendo con fría confianza. Destiny apretó el agarre de la correa de su bolso, con la palma sudorosa. Por un momento, vio su reflejo en un espejo cercano. Una chica negra delgada con un abrigo raído, el cabello recogido en un nudo apresurado, una pincelada solitaria en esta obra maestra del exceso. En ese instante, no solo sintió que no pertenecía, sino un miedo primario a las reglas tácitas tejidas en cada baldosa y en cada aliento de esa casa. Si rompo uno de esos jarrones, deberé más de 3 meses de alquiler, pensó, con la garganta seca. Antes de que su pánico aumentara, una voz tranquila y cálida la llamó desde el pasillo. Debes ser Destiny, ¿verdad? Pertenecía a la señora Lorraine Blake, una mujer de pelo corto y plateado, cuyos ojos grises azulados y acerados hablaban tanto de experiencia como de autoridad. Vestida con una elegancia discreta y llevando un libro encuadernado en cuero, se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a orquestar cada detalle de su vida. Pero su sonrisa hacia Destiny se sentía más suave que cualquier otra cosa en la casa. «Pasa», dijo. «Te estaba esperando». «No te preocupes. Una vez que te acostumbres, estarás bien». Solo ese tono y esos ojos aliviaron parte del temblor de Destiny. Sin embargo, sus pasos seguían siendo inciertos mientras pasaba de un objeto a otro, como si temiera perturbar una santidad tácita. La señora Blake la guió por el pasillo. «Este ático fue diseñado por mi hijo, Matthew. Está obsesionado con la perfección. Ya lo verás pronto». Las palabras cayeron como una suave advertencia. Destiny no se atrevió a preguntar más, pero las guardó en su mente. Cuando llegaron a la sala de estar, Destiny quedó impresionada por una quietud gélida que emanaba de sus paredes de color gris pizarra, impregnando cada objeto caro. El vasto espacio se sentía vacío. Todo estaba tan ordenado que no quedaba ni una chispa de vida real. No había fotos familiares, ni juguetes dispersos, ni notas garabateadas a toda prisa, ni abrigos colgados. Aunque la luz dorada pálida del candelabro bañaba la habitación como miel, carecía de lo que más necesita cualquier hogar, calidez. Lo que le oprimía el pecho no era solo la riqueza más allá de sus sueños más salvajes, sino la sensación de que ese lugar era una tumba de terciopelo que exhibía perfección mientras enterraba todo rastro de intimidad. Casi podía escuchar los latidos de su propio corazón, un tambor hueco en el espacio cavernoso. «No te preocupes por Matthew si parece distante», murmuró la señora Blake, señalando un sillón de cuero junto a la ventana. «Ha sufrido muchas pérdidas, pero creo que un día aprenderá lo que realmente importa más allá de la perfección». Destiny asintió, sintiendo tanto un atisbo de alivio como una aprensión intensificada sobre el verdadero amo de ese dominio. No era simplemente un hombre poderoso y realizado. Era un alma encerrada en hielo por su dolor. Una mirada o una palabra cortante podían reducir a otra persona a la insignificancia. En las sombras cerca de la escalera, Matthew Blake permanecía en silencio, observando a través de un panel reflectante. Era alto, vestía un traje gris impecablemente cortado, cabello castaño ceniza peinado hacia atrás, labios apretados en una línea dura. Su sola presencia ejercía autoridad. No se necesitaban palabras. La habitación parecía contener la respiración a su alrededor. Miraba a Destiny con una mezcla de sospecha y altiva expectativa, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre cualquier error. Sin embargo, detrás de esos ojos fríos yacía un profundo agotamiento,
una herida que nadie había calmado. Para Matthew, todo en esa casa, incluido el personal, era meramente parte de su mapa de control, nada más. Así como Destiny se sentía asfixiada entre dos mundos, el rígido silencio de ese santuario y el sueño destrozado que llevaba, otra puerta esperaba ser abierta. La verdadera prueba apenas comenzaba. En el mismo momento en que Destiny aún no había normalizado su respiración en el lujo asfixiante, una figura emergió de la escalera, cada paso medido, decisivo, silencioso. Sin embargo, de alguna manera hizo que toda la sala de estar pareciera detenerse. Allí estaba Matthew Blake, alto, vestido con un traje de carbón gris impecablemente cortado, su cabello castaño claro peinado hacia atrás, cada rasgo de su rostro tan nítidamente cincelado como el mármol. Todo en él irradiaba control absoluto, desde la forma en que metía la mano en el bolsillo hasta la mirada fría que le lanzó a Destiny y la apenas perceptible presión de sus labios, todo ello trazando una línea invisible que ella no se atrevía a cruzar. Pero lo más inquietante de Matthew eran sus ojos. De un gris azulado acerado, brillantes pero con bordes afilados. Su mirada era como una cuchilla delgada. La recorrió y dejó un corte frío bajo la piel. Detrás de esa fachada hermosa yacían heridas que nadie había tocado. Cada vez que esos ojos se fijaban en Destiny, ella sentía desdén, sospecha y una advertencia, como una mancha en ese hogar impecablemente limpio. La señora Lorraine sonrió y la presentó, pero Matthew solo inclinó la cabeza. Sin sonrisa cortés, sin apretón de manos. No le hizo a Destiny ni una sola pregunta, solo la evaluó de pies a cabeza, juzgándola apta para ese envidiable espacio. Si madre te eligió, debe estar bien, dijo con voz monótona, casi sin emoción. Solo asegúrate de no complicar las cosas. Cada palabra de Matthew sonaba tanto como un saludo como una amenaza velada a su presencia allí. Destiny enderezó los hombros, negándose a mirar hacia abajo. Mantuvo la mirada de Matthew por un segundo, lo suficiente para ver no solo su frialdad, sino también la profunda cicatriz que había debajo. Alguien que una vez amó con demasiada intensidad, ahora empuñando poder y reglas para proteger su propio dolor. Ella ofreció un pequeño y tranquilo saludo. Hola, señor Blake. Soy Destiny. Haré lo mejor que pueda. Matthew no respondió. Se volvió hacia su madre para preguntar bruscamente sobre horarios y reglas de seguridad, luego desapareció por el pasillo hacia su estudio. La puerta se cerró con un clic marcado que resonó por la habitación, una barrera inquebrantable. El aire se sintió más pesado después. Destiny lo sabía. Para Matthew, ella era solo una ama de llaves de reemplazo, valiosa solo para mantener el orden y la limpieza allí. Él no confiaba en ella, no le importaba de dónde venía, ni qué sueños y penas llevaba. Para él, Destiny era un objeto que podía ser descartado en el momento en que se cansara. Una mezcla de ira y dolor subió al pecho de Destiny. Recordó las palabras de su padre, no importa cómo te vean los demás, camina con confianza. Nadie puede quitarte tu valor a menos que tú lo permitas. Se prometió no derramar una lágrima, no dejarse menospreciar, ni siquiera en esa mansión helada. Sin embargo, la propia presencia de Destiny, el marcado contraste de una joven mujer negra de Brooklyn y el mundo de Matthew, agitó silenciosamente las aguas largamente dormidas allí. Cada vez que se movía, limpiaba, cocinaba o simplemente compartía una palabra amable con la señora Lorraine, Matthew sentía un extraño desequilibrio, como si una sola pincelada de color hubiera perturbado su lienzo meticulosamente controlado en escala de grises. Estaba irritado, pero no podía dejar de observarla. Su paciencia constante y sus ojos esperanzados se convirtieron tanto en su sospecha como en su confusión. ¿Cómo podía alguien como Destiny atreverse a entrar en su reino, donde él estaba acostumbrado a trazar límites y alejar a todo el mundo, especialmente a cualquiera lo suficientemente perspicaz como para ver que debajo de su orgullosa máscara se escondía un alma frágil y herida? Desde ese momento, comenzó una batalla silenciosa. La valiente lucha de Destiny por sobrevivir para su familia versus las frías e implacables defensas de Matthew, nacidas del miedo a la pérdida. Nadie podía saber entonces que esta presentación aparentemente rutinaria provocaría la agitación que cambiaría sus vidas para siempre. La pesada puerta de la habitación de Samuel se abrió suavemente, extendiendo el peso del encuentro de Destiny con Matthew a un nuevo espacio. Aunque aquí no había aura de poder, solo un silencio escalofriante. Destiny entró,
con la mano temblándole ligeramente, sus ojos recorriendo la habitación de tonos pastel, cada objeto dispuesto tan pulcra y artísticamente como en una revista cara. La gran habitación rebosaba de luz natural que entraba por una amplia ventana con vistas al parque. Cortinas blancas transparentes se movían con la suave brisa. A lo largo de una pared, estantes sostenían docenas de animales de peluche, modelos de coches de juguete y bloques de construcción, impecables, intactos por cualquier desorden infantil real. En una esquina había una estantería baja apilada con cuentos de hadas en inglés y francés. A su lado, un caballete para acuarelas y una caja completa de lápices de colores aún estaban listos. Sin embargo, en esta sala de juegos llena de juguetes, no flotaba por el aire ni un solo sonido infantil. Ni risas, ni pasos corriendo, ni siquiera el suave crujido de papel arrugado. El ambiente era denso, frío y suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera congelado alrededor de la soledad que habitaba en cada sombra. En la alfombra de pelo largo de color gris pálido junto a la ventana, Samuel, de 4 años, estaba acurrucado. Pelo rubio fino despeinado, piel pálida contrastando fuertemente con el jersey azul marino de gran tamaño que cubría su pequeño cuerpo. Sus ojos grises profundos miraban a través del cristal como si persiguieran algo muy lejano. En sus brazos apretaba un conejo de peluche desgastado cuyas orejas estaban raídas, su única conexión con la realidad. Destiny se detuvo en el umbral, su corazón apretándose ante la vista. En un instante, percibió el aislamiento del niño, su dolor no expresado y el miedo invisible que cargaba. Inmóvil, sin parpadear, parecía petrificado. Su espíritu vaciado por una prueba que ningún niño debería soportar. La señora Lorraine se acercó en silencio y le puso una mano suave en el hombro a Destiny. Su voz era suave y afligida. Desde que falleció su madre, no ha hablado ni caminado. Todos los especialistas, médicos y psicólogos, han sido impotentes. Samuel ha construido un muro invisible que nadie puede traspasar. Destiny se sintió afectada por sus propios recuerdos de infancia. Noches en que su padre estaba fuera, su madre enferma con ella, el terror de ser abandonada sin que nadie oyera sus lloros. Miró a Samuel y vio detrás de esos ojos vidriosos un alma pequeña atrapada entre un mundo de lujo y una soledad absoluta. Suavemente, Destiny se arrodilló junto a él, manteniendo una distancia respetuosa de su zona de seguridad. No habló. En cambio, colocó su bolso en el suelo. Sacó un gastado libro de cuentos ilustrado y comenzó a pasar sus páginas deshilachadas. Con voz baja y tranquilizadora, recitó las historias que su madre le contaba, dejando que las palabras arrullaran a Samuel como una suave nana. Él no la miró, su cuerpo permaneció rígido, su agarre sobre el conejo se apretaba. Sin embargo, Destiny no se rindió. Se quedó un buen rato, con la mirada fija en Samuel, ofreciendo la única calidez que podía en esa habitación elegante de cuento de hadas pero fría como el hielo. Desde fuera de la puerta, Matthew observaba en silencio. Su expresión era más pesada de lo habitual, llena de irritación y desesperación impotente. Observó a Destiny y Samuel, dos almas de mundos diferentes, cada una aprisionada por sus propias barreras invisibles, y sintió una incomodidad que no podía nombrar. El silencio se prolongó, aparentemente inquebrantable. Pero Destiny reconoció que ese silencio no era vacío. Era una súplica de ayuda reprimida, un espíritu frágil que anhelaba una mano paciente. En lo profundo de su corazón, ella entendía ese dolor demasiado bien. Ella también había sido una niña a la que nadie escuchaba, a la que nadie preguntaba, a la que nadie tendía una mano. Y en ese momento, Destiny se prometió en voz baja que, sin importar cuánto tiempo le llevara, encontraría una manera de devolverle la vida a Samuel, ya fuera a través de un simple parpadeo de conexión, una pequeña sonrisa o el más suave y tranquilizador toque de su mano. Desde el momento en que Destiny salió de la habitación silenciosa de Samuel, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que su mayor oponente no era la soledad de un niño asustado, sino los muros invisibles construidos por adultos. Muros que Matthew Black había cimentado más firmemente que nadie. Cada mañana antes del amanecer, Destiny se levantaba y se movía por la casa como una sombra. Pulía cada mesa de nogal, desempolvaba cada estantería, abrillantaba cada rincón de los armarios, reordenaba meticulosamente los juguetes de peluche, inspeccionaba la ropa de cama y las cortinas, incluso alisaba los manteles hasta que cada pliegue quedaba perfecto.
Cada vez que escuchaba los pasos de Matthew descendiendo las escaleras, el aire en la mansión parecía volverse más frío, más pesado, como si su presencia absorbiera el calor de las paredes. Matthew nunca se molestaba en dar los buenos días. En cambio, la observaba con una mirada evaluadora, a veces tan helada como el viento invernal, a veces una mirada casual que ocultaba un escrutinio afilado como una cuchilla. Una sola mota de polvo, una gota extraviada en la encimera de la cocina, o una cuchara ligeramente ladeada podían provocar uno de sus recordatorios cortantes. ¿Cuánto tiempo dejaste ese limpiador de suelos en la madera? Los platos en el lavavajillas no están secos. Revisa con más cuidado la próxima vez. La comida de Samuel necesita cortes más finos. No cambies el menú sin permiso. Cada comentario insignificante se acumulaba en un peso invisible sobre los hombros de Destiny, manteniéndola en un estado constante de vigilancia, sin saber cuándo un paso en falso podría costarle su trabajo. Acercarse a Samuel resultó aún más difícil. Cada vez que Destiny intentaba sentarse junto a él, o se retiraba aún más a su propio mundo, o Matthew reaparecía sin previo aviso, entrecerrando los ojos con sospecha y frustración. Era una frustración que él mismo ni siquiera reconocía. A veces, si se demoraba demasiado contando una historia o le cantaba una nana demasiado suave, Matthew intervenía con un ceño fruncido y cortante. Déjalo en paz. No compliques las cosas. Que se encarguen los médicos. La necesidad de control de Matthew se extendía mucho más allá de la cocina, la limpieza o la rutina diaria de Samuel. Patrullaba la casa, revisando cada armario y cubo de basura, exigiendo saber por qué elegía una marca de jabón en lugar de otra. No pasaba un día sin que Destiny se sintiera bajo el microscopio, juzgada como una forastera aferrándose a un terreno que nunca fue suyo. A menudo, el agotamiento y la humillación la dejaban al borde de empacar y marcharse en medio de la noche, especialmente después de que él la había reprendido por hacer llorar a Samuel durante una simple sesión de cuentos. La culpa infundada le dolía, y se preguntaba si tendría la fuerza para soportar ese mundo tan duro. En esos momentos más oscuros, Destiny se retiraba al pequeño cuarto de servicio al final del pasillo y llamaba a casa. La voz frágil pero amorosa de su madre se quebraba al otro lado de la línea. Hija mía, tu padre se ha ido, y tu hermano y yo contamos contigo. Sé que es difícil, pero nuestra familia sobrevivirá si no te rindes. Y la promesa decidida de su hermano pequeño, Destiny, mientras te quedes, estudiaré al máximo. Algún día tendremos una vida mejor. Esas simples palabras eran la chispa que la mantenía encendida. Sabía que si tan solo pudiera aguantar, si se negaba a dejar que la frialdad de Matthew extinguiera su esperanza, las cosas aún podrían cambiar. Pero cada día traía nuevas pruebas. La indiferencia de Matthew no era meramente una actitud. Era una fortaleza construida a partir de sus propias pérdidas y heridas sin cicatrizar. Destiny lo sentía en cada suspiro que él creía que nadie escuchaba. En cada línea tensa alrededor de sus ojos cuando creía que ella no lo estaba mirando. Una vez lo escuchó por teléfono en su estudio, su voz áspera mientras hablaba de Samuel. No, mi hijo no necesita amigos. Quédate con el plan de tratamiento y no preguntes más por su madre. Ese temblor en su tono, una mezcla de ira y miedo impotente, revelaba el terror bajo su fachada helada, el miedo a la pérdida y a no poder proteger a la persona que más amaba. Destiny se dio cuenta entonces de que su presencia, una pobre chica negra de Brooklyn, era la pieza impredecible en el mundo cuidadosamente ordenado de Matthew. Lo incomodaba, lo obligaba a escrutarla y ponerla a prueba, esperando que renunciara por sí misma para poder cerrar su dominio privado para siempre. Pero Destiny, con su tranquila determinación, su creciente vínculo con Samuel y su amor por la familia que había dejado atrás, decidió quedarse, enfrentar esos días sofocantes y la implacable frialdad de la mirada de Matthew, porque en el fondo creía que incluso los muros más firmes podían ser derribados. Los días en el ático se mezclaban como momentos congelados. Cada movimiento, cada respiración, cada sonido parecía ralentizarse bajo el peso de la presión invisible que Destiny sentía con tanta intensidad. La asfixia no venía solo de las interminables tareas repetitivas, sino de un creciente miedo en su corazón. El miedo a no poder llegar nunca realmente a Samuel. Después de solo unos pocos intentos de conexión, Destiny descubrió algo que le rompió el corazón. Samuel tenía terror a ser tocado.
Si alguien se acercaba demasiado, especialmente un adulto, se encogía sobre sí mismo, agarrando su gastado conejo de peluche con tanta fuerza, los ojos muy abiertos como si se preparara para algo terrible. Se retraía de los abrazos, temblaba si alguien le ponía una mano en el hombro, e incluso se encogía cuando Destiny intentaba mover un libro cerca de él. La primera vez que intentó cantarle una nana, una melodía suave que su propia madre le había cantado para calmarla, Samuel miró fijamente. Luego de repente apretó su conejo, con el rostro pálido, la respiración irregular, y dejó que una sola lágrima se deslizara por su mejilla. Destiny se quedó en silencio. Entendió que Samuel no la odiaba. Solo tenía miedo. Tenía miedo de cualquier cosa relacionada con los adultos, de la cercanía que todo niño merece, pero que nunca experimentó. Tan pronto como Matthew escuchó la tenue canción que flotaba desde la habitación de Samuel, apareció, con el rostro endurecido, como si acabara de descubrir un grave error. ¿Qué estás haciendo? Nadie necesita nanas aquí. No te tomes la libertad de consolar o cambiar nada. Solo quería ayudar a Samuel a sentirse más cómodo. Solo sigue las órdenes del médico. No traigas tus propias emociones aquí. Su mirada cortaba como una cuchilla, fría y teñida de ira frustrada. Para Matthew, el control no era meramente un hábito. Era su única defensa. La armadura que había construido alrededor de pérdidas no expresadas. A sus ojos, cualquier pequeño cambio representaba una amenaza para el frágil mundo que había construido para su hijo y para sí mismo. A partir de ese momento, cada movimiento de Destiny fue microgestionado. Podía leer solo ciertas historias cortas, permitir que Samuel jugara solo con juguetes que Matthew había aprobado previamente, y permanecer en su habitación solo durante horas estrictamente establecidas. Si alguien más entraba, tenía que irse inmediatamente. Incluso la preparación de comidas estaba sujeta a un menú rígido. No se permitía la creatividad, ni siquiera una rebanada de manzana en forma de estrella. Sin embargo, lo peor no eran las reglas. Era presenciar cómo Matthew aterrorizaba a Samuel hasta el punto de hacerlo temblar. Una tarde de fin de semana, Samuel derramó accidentalmente jugo de naranja en la alfombra. Un pequeño percance. Pero Matthew irrumpió, con los ojos oscuros y la voz aguda. Samuel, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Esta habitación no es para destruir. El niño entró en pánico, se acurrucó sobre sí mismo, los labios temblaban, las manos sobre la cabeza como si se preparara para una tormenta. Destiny se apresuró a protegerlo, pero la mirada de Matthew la detuvo en seco. Hazte a un lado. No necesitamos héroes aquí. Los suaves sollozos de Samuel llenaron el aire, apenas un sonido, pero ahogados en su garganta. Destiny se sintió impotente, observando cómo el hombre que parecía inmune al dolor se convertía en la fuente del mayor miedo del niño. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se dio la vuelta, mordiéndose las palabras que sabía que no cambiarían nada. Esa noche, en su pequeña habitación al final del pasillo, Destiny se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Ya no era fuerte. Las lágrimas empaparon su almohada mientras la impotencia, la ira y la tristeza de ver a Samuel tan aterrorizado se retorcían en su pecho. Se preguntó si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. Porque no era solo Samuel quien necesitaba ser salvado, sino Matthew, atrapado en su propia oscuridad psicológica, donde el control solo destrozaba las cosas aún más. Entonces, desde las profundidades de su memoria infantil, la voz de su padre susurró: a veces la luz llega solo cuando te atreves a atravesar el miedo. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Destiny se secó las lágrimas y hizo un voto silencioso. Mañana volvería a empezar, negándose a rendirse. Porque si nadie se quedaba al lado de Samuel, ¿quién lo sacaría de esa oscuridad? A la mañana siguiente, Destiny se despertó temprano como siempre, sus ojos aún hinchados por las lágrimas, pero su rostro firme y decidido sin una grieta en su resolución. Se deslizó por el pasillo silencioso, la lluvia golpeando las ventanas, envolviendo la ciudad de Nueva York en una densa neblina gris. Dentro del ático, cada sonido parecía apagado, y el aire denso con un peso sin nombre, pero dentro de Destiny ardía una pequeña llama. Una terquedad tácita que ninguna dificultad o lágrima podría extinguir. Pensó en el rostro pálido de Samuel y en cómo cerraba los ojos cada vez que los adultos levantaban la voz.
Su miedo reflejaba a la niña que ella había sido una vez. La niña que esperaba a alguien lo suficientemente valiente como para quedarse y preocuparse de verdad. Esa mañana, después de terminar sus tareas, Destiny entró en la habitación de Samuel como de costumbre. Él estaba sentado junto a la ventana, aferrado a su viejo conejito, con los ojos fijos en los hilos de lluvia que se deslizaban por el cristal. En días pasados, las constantes advertencias, controles y reglas de Matthew la habían mantenido indecisa. Pero hoy, bajo el aguacero exterior, Destiny sintió una claridad. Si nadie se atrevía a romper ese ciclo, Samuel permanecería atrapado en su jaula helada para siempre. Suavemente, sacó un pequeño y brillante títere de mano verde, un dinosaurio tonto que había ahorrado para comprar en un mercadillo, de su bolsillo del abrigo. Manteniendo una distancia respetuosa, habló suavemente: «Hola, ¿alguien quiere una historia de dinosaurios hoy?» Samuel no se dio la vuelta, pero Destiny siguió adelante. Comenzó a contar un cuento con una voz tonta, haciendo que el títere bailara y rugiera de forma ridícula, hasta que, con un desliz repentino, el dinosaurio tropezó con una cáscara de plátano y cayó de bruces sobre la alfombra, agitando los brazos como si sintiera dolor. «¡Oh no!». El dinosaurio resbaló. «¡Ay!». Ella soltó un quejido juguetón. Luego hizo que el dinosaurio se levantara con dificultad, haciendo una mueca, y se arrastró hacia el conejito que Samuel sostenía. Y entonces sucedió, suave como una brisa, a través de una puerta entreabierta tan pequeña como una gota de lluvia cayendo en silencio. Samuel soltó una pequeña risa, al principio apenas más que un respiro, luego una genuina risita. Sus ojos se abrieron, una tenue chispa de alegría los iluminó, aunque sus labios se apretaron como si temiera cruzar algún límite invisible. Destiny contuvo la respiración, sin atreverse a más que una suave sonrisa. Continuó con las payasadas del títere, esta vez escenificando una caída dramática en el regazo del conejito, y todos rieron juntos. Samuel se tapó la boca, pero no pudo ocultar los pequeños temblores de sus hombros. La alegría, por fugaz que fuera, lo había alcanzado. En esa risa, Destiny supo que había roto la cáscara más dura alrededor de su corazón. Lo que Destiny no se dio cuenta fue que, fuera de la puerta, en el pasillo tenue, Matthew Black había estado de pie en silencio durante un tiempo. Apoyado contra la pared, rígido, miraba a través de la estrecha abertura. Esa pequeña risa resonó más lejos y más fuerte que cualquier sonido en la casa en más de un año. Por primera vez en mucho tiempo, Matthew sintió una ola de confusión. El asombro se mezclaba con la duda, a partes iguales alegría y miedo. No se atrevía a entrar, en parte por orgullo, en parte por incredulidad de que una simple ama de llaves a la que siempre había desestimado pudiera tocar el corazón de su hijo con algo tan simple. En su interior, surgían preguntas tumultuosas. ¿Se había equivocado todo este tiempo? ¿Eran sus reglas rígidas y su estricto control las mismas barreras que alejaban a Samuel? En silencio, Matthew se dio la vuelta y se marchó, llevando consigo esas emociones enredadas. No sabía si sentir ira, alivio o vergüenza. Su debilidad y desamparo largamente ocultos quedaron al descubierto por una breve e inocente risa. Pero para Destiny, ese momento plantó una semilla de esperanza. En la opresiva penumbra del ático, una pizca de luz finalmente se había abierto paso, frágil, pero no fácil de apagar. No esperaba un milagro, pero sabía esto: mientras perseverara, mientras hubiera risas, habría una posibilidad de liberar a Samuel de su jaula solitaria. Los días en el ático se alargaban como momentos congelados. Cada movimiento, cada respiración, cada sonido parecía ralentizarse bajo el peso abrumador que Destiny sentía con tanta intensidad. La asfixia no venía solo de las interminables tareas, sino de un creciente miedo en su corazón de que quizás nunca llegara a Samuel. Después de solo unos pocos intentos, Destiny descubrió algo que le rompió el corazón. Samuel tenía terror a cualquier contacto. Si un adulto se acercaba demasiado, se encogía sobre sí mismo, aferrando su conejo raído con tanta fuerza, los ojos muy abiertos como si esperara que algo terrible sucediera. Se retraía de los abrazos, temblaba si alguien le tocaba el hombro, incluso se encogía cuando Destiny simplemente intentaba acercarle un libro. La primera vez que intentó cantarle una nana, una melodía suave que su madre usaba para calmarla, Samuel miró fijamente, luego de repente apretó su conejo,
con el rostro sin color, la respiración irregular, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Destiny se quedó en silencio. Entendió. Samuel no la odiaba. Estaba aterrorizado de la misma cercanía que todo niño merece. En el momento en que Matthew escuchó su canto flotar desde la habitación de Samuel, apareció, con el rostro oscureciéndose como si ella hubiera cometido una grave ofensa. ¿Qué estás haciendo? Nadie necesita nanas aquí. No te tomes la libertad de consolarlo o cambiar nada. Solo quería ayudar a Samuel a sentirse más cómodo. Solo sigue las órdenes del médico. No traigas tus propios sentimientos aquí. Su mirada era tan afilada como un cuchillo, fría, teñida de ira frustrada. Para Matthew, el control no era un mero hábito. Era la única defensa que tenía, la armadura que había construido alrededor de un dolor no expresado. Para él, cualquier pequeño cambio amenazaba el frágil mundo que había creado para su hijo y para sí mismo. A partir de entonces, cada movimiento de Destiny fue restringido. Solo podía leer cuentos cortos aprobados, dejar que Samuel jugara solo con juguetes preseleccionados por Matthew, y quedarse en su habitación estrictamente durante las horas asignadas. Si alguien más entraba, tenía que irse de inmediato. Incluso las comidas estaban sujetas a un menú inflexible. No se permitía la creatividad, ni siquiera cortar una manzana en forma de estrella. Pero quizás el golpe más cruel no fueron las reglas. Fue la tarde en que vio a Matthew aterrorizar a Samuel hasta el punto de hacerlo temblar. Un fin de semana, Samuel derramó accidentalmente jugo de naranja en la alfombra. Un pequeño percance. Pero Matthew irrumpió, con los ojos encendidos y la voz cortante. Samuel, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Esta habitación no es para hacer desorden. El niño entró en pánico, se acurrucó sobre sí mismo, los labios temblaban, las manos cubriendo su cabeza como si se encogiera de una tormenta. Destiny se apresuró a protegerlo, pero la mirada de Matthew la detuvo en seco. Hazte a un lado. No necesitamos héroes aquí. Los sollozos ahogados de Samuel llenaron la habitación silenciosa. Destiny se sintió impotente al ver a este hombre, que una vez parecía invencible, convertirse en la fuente del mayor miedo de su hijo. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero miró hacia otro lado, mordiéndose las palabras que no cambiarían nada. Esa noche, en su pequeño cuarto al final del pasillo, Destiny se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Ya no era fuerte. Su almohada empapada de lágrimas mientras la ira, la impotencia y la pena la carcomían el pecho. Se preguntó si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. Porque no era solo Samuel quien necesitaba ser salvado, sino Matthew, atrapado en su propia prisión oscura, donde el control solo profundizaba las heridas. Sin embargo, desde las profundidades de su memoria, llegó la voz de su padre. A veces la luz aparece solo cuando te atreves a atravesar el miedo. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Destiny se secó las lágrimas y juró. Mañana volvería a empezar, negándose a rendirse. Porque si nadie se quedaba al lado de Samuel, ¿quién lo sacaría de esa oscuridad? En el momento en que la puerta de Destiny se cerró detrás de ella, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas, el ático se volvió aún más pesado. Un tenso silencio se extendió por cada habitación como el comienzo de la noche más larga. Destiny sintió que todo su esfuerzo arduamente ganado se le escapaba en un instante. Toda esperanza frágil barrida por una tormenta fría e implacable. Pero en esa quietud, la señora Lorraine, que había observado en silencio hasta ahora, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados por más tiempo. Se dirigió al estudio de Matthew, donde él estaba solo junto a la ventana, con los hombros temblorosos de ira o agotamiento. No podía decirlo. No se anduvo con rodeos ni ofreció consuelo vacío. Matthew, crees que estás protegiendo a Samuel controlando todo, pero en realidad te estás castigando a ti mismo y alejando a tu hijo del amor que más necesita. Matthew se volvió, con los ojos enrojecidos, su primera verdadera muestra de confusión y dolor detrás de esa fachada fría. No entiendes. Si algo le pasa a Samuel, si lo pierdo como perdí a Anna, no sobreviviría. La señora Lorraine se acercó, posando una mano firme y suave en su hombro. Tu miedo te ha convertido en un extraño para tu propio hijo. Samuel necesita un padre que se atreva a amar, no un guardián.
A veces, la única manera de volverse más fuerte es admitir que eres débil. Sus palabras rompieron la última pieza del muro que Matthew había construido a su alrededor. Bajó la cabeza, sus piernas ya no estaban firmes. El orgullo que lo había protegido de la pérdida yacía destrozado. En ese momento vulnerable, Matthew vio que no solo había lastimado a Destiny, la única persona lo suficientemente valiente como para entrar en el mundo de Samuel, sino que se había convertido en la fuente del miedo y la soledad de su propio hijo. Esa noche, mientras Destiny estaba inmóvil en su habitación, un suave golpe llegó a su puerta. Matthew apareció, ya no con su habitual y rígida compostura. Entró y permaneció en silencio durante un largo momento antes de hablar, no con órdenes, sino con una súplica de desesperación. Yo. Lo siento. Me equivoqué. Estaba tan aterrorizado. No sabía cómo salvar a Samuel. No puedo soportar perder a nadie más. Pensé que controlarlo todo lo protegería. Pero en cambio, solo empeoré las cosas. Destiny estaba atónita. Detrás de esa fría y autoritaria apariencia se encontraba un padre roto por la impotencia y atormentado por sus propios fracasos. Sus ojos ahora contenían vacío, impotencia y el miedo más profundo. En silencio, Destiny se sentó a su lado, con las manos entrelazadas. Le contó su propia infancia, la repentina muerte de su padre, su madre y su hermano luchando en su apartamento en ruinas, las noches pasadas despierta con dolor y miedo, sabiendo que una tragedia imprevista podría costarles todo. Solía creer que si lo controlaba todo, si nunca me permitía ser débil, podría aferrarme a lo que amaba. Pero aprendí que solo la paciencia y el coraje de compartir nuestros miedos pueden ayudarnos a superar la pérdida que tememos. Las palabras sencillas y sinceras de Destiny, libres de culpa, sirvieron como un bálsamo para las heridas largamente reprimidas de Matthew. Codo con codo, dos personas de mundos opuestos descubrieron que compartían el mismo dolor. El terror de perder a la familia y la carga de sentir que debían enfrentarlo solos. Después de esa noche, una tranquila transformación se apoderó del ático. Matthew comenzó a ver a Destiny con nuevos ojos. Por primera vez, buscó su opinión sobre el horario de Samuel, escuchó sus suaves sugerencias para las comidas, las rutinas e incluso los ejercicios ligeros que una vez había prohibido. Las órdenes duras y las miradas vigilantes desaparecieron, reemplazadas por una confianza cautelosa pero genuina. Y por primera vez, Destiny sintió una verdadera asociación en la lucha para devolver a Samuel a la luz. Juntos, se sentaron y planearon los días venideros. Los pequeños juegos, los suaves ejercicios, nuevos libros para leer, las historias antes de dormir para compartir. Estos pequeños pasos marcaron el comienzo más importante de todos, el inicio de un viaje de sanación que ya no requería que ninguno de ellos se mantuviera solo. Después de esa noche de lágrimas y honestidad, una nueva atmósfera se extendió silenciosamente por el ático. Atrás quedaron las miradas cansadas, las órdenes secas y la distancia invisible que los dividía a los tres bajo el mismo techo. En su lugar llegaron pequeños y simples signos de renacimiento. Lo más importante, la primera verdadera iniciativa de Matthew. A la mañana siguiente, fue Matthew quien preparó el café, dejando una taza junto a Destiny como un agradecimiento tácito. No se quedó encerrado en su estudio como de costumbre. En cambio, se acercó a Samuel y Destiny, preguntando cómo había sido la mañana de Samuel, qué le gustaba comer, qué historias disfrutaba. Aunque a veces torpe, su mirada era más suave de lo que Destiny jamás había visto. En los días siguientes, Destiny ya no anduvo con rodeos en cada pequeña decisión. Organizó actividades para Samuel con confianza, y para su sorpresa, Matthew se unió, una vez armando legos con ella y su hijo en el suelo de la sala de estar. Otra vez, torpemente, picando verduras en la cocina, y luego ruborizándose de la risa cuando Destiny lo bromeaba por cortar las zanahorias en rodajas gigantes. Una tarde, bajo una suave luz solar, Matthew llevó a Samuel al balcón. Los tres se sentaron en el banco, señalando gorriones saltando en la barandilla, nombrando las nubes que pasaban, contando historias sobre el autobús rojo brillante que pasaba por la calle de abajo. Por primera vez en meses, la casa resonó con risas suaves y el parloteo diario que solo una verdadera familia comparte. Destiny se convirtió en el corazón de cada conexión. Ya no solo la ama de llaves, se ganó gradualmente el respeto genuino de Matthew. Él le pedía su opinión sobre nuevos menús,
Escuchaba cuando ella sugería ejercicios ligeros y descubrimientos al aire libre para Samuel. La señora Lorraine también miraba a Destiny con gratitud y orgullo, sabiendo en silencio que Destiny no solo había salvado a Samuel, sino que también había tocado el corazón de Matthew. La recuperación de Samuel se desarrolló lenta pero inconfundiblemente como un milagro. Comenzó a pronunciar sus primeras sílabas. Pequeñas palabras como mamá, papá, tarta y hermana resonaron, llenando la casa de alegría. Un día, Samuel se agarró valientemente a una silla para ponerse de pie. Luego llamó a Destiny con una voz ronca pero decidida. Cada vez que Samuel le sonreía a su padre o se acurrucaba cerca de Destiny para escuchar una historia, Matthew sentía un escozor en los ojos. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no residía en un control perfecto, sino en esos pequeños momentos, cada abrazo cálido, cada mirada de confianza que Samuel le daba a él, a Destiny y a su hogar. En solo unas pocas semanas, el ático, antes helado, se había vuelto sorprendentemente cálido, las mañanas fragantes con tostadas, la sala de estar llena de bloques de Lego y lápices de colores, el balcón brillando bajo el sol de la tarde al son de la risa de un niño. Destiny ya no se sentía como una extraña allí. Se había convertido en su corazón, el pulso que conectaba a cada miembro, la guardiana de la esperanza, la inspiración y la nueva vida en un hogar que una vez se sintió como una tumba de terciopelo. Y a partir de ese momento, Matthew no solo sintió gratitud, sino que comenzó a admirarla. Aprendió a escuchar, a compartir sus pensamientos más profundos con Destiny. Comprendió que el viaje para traer de vuelta a Samuel y para sanar a su familia realmente comenzó cuando se atrevieron a confiar, a dejar de lado el miedo y el orgullo, y a tenderse la mano el uno al otro. Parecía como si las chispas de esperanza y la risa de un niño hubieran calentado el ático durante mucho tiempo. Pero cuando regresó la estación de lluvias, Nueva York se puso su familiar capa fría y gris una vez más. Esa tarde, los truenos retumbaron en el cielo, y las cortinas de lluvia azotaron las ventanas, amenazando con borrar cada nueva chispa de calidez bajo el techo de los Blake. De repente, todo el apartamento se sumió en una oscuridad total al apagarse las luces. Los truenos rugieron, el viento aulló por las rendijas, y Samuel tembló y comenzó a llorar en la extraña oscuridad. Destiny lo tomó en sus brazos, tranquilizándolo con suaves palabras de consuelo, mientras Matthew buscaba una linterna en el cajón de la cocina. La señora Lorraine encendió algunas velas viejas, y se acurrucaron juntos bajo el suave resplandor dorado. En ese espacio, con el viento aullando afuera, todos los límites de rango, heridas pasadas, control y sospecha se derritieron, dejando solo la rara intimidad de personas que alguna vez habían sido extrañas. Después de que sus lágrimas se agotaron, el pequeño Samuel se acurrucó en el regazo de Destiny, sus sollozos entrecortados desvaneciéndose en el sueño. Matthew se sentó junto a ellos en silencio durante mucho tiempo, sus ojos grises reflejando el agotamiento de alguien que había librado tormentas internas durante demasiado tiempo. La luz de las velas resaltaba las líneas duras de su rostro, pero no podía ocultar la incertidumbre en esos ojos, fuertes y a la vez profundamente frágiles. En esa noche lluviosa, como por designio del destino, Matthew pronunció por primera vez las palabras que nunca se había atrevido a compartir con nadie más. Sabes, solía pensar que era la persona más fuerte del mundo. Me enorgullecía de todo lo que había construido, nuestra familia feliz, hasta esa terrible noche. Anna, mi esposa, se fue en un instante. Todo se derrumbó. Todavía escucho el cristal rompiéndose, huelo la sangre y el sonido de la sirena de la ambulancia. No pude hacer nada. Me quedé allí impotente, viendo a la persona que más amaba desvanecerse para siempre. Su voz se redujo a un susurro. Después del funeral, todo lo que sentí fue rabia y culpa. Samuel era demasiado pequeño para entender. Pero cada vez que me miraba con los ojos de su madre, solo veía mi propio fracaso. Tenía tanto miedo. Solo sabía cómo controlar y establecer reglas, pensando que eso nos protegería. Pero solo empeoré las cosas. Destiny se quedó en silencio ante la cruda honestidad de su dolor. A la luz parpadeante de las velas, vio a alguien que apenas reconocía debajo de la máscara impenetrable, un hombre perdido en la memoria y el dolor sin nombre, un padre atormentado por su propia impotencia. Suavemente le tomó la mano y la apretó con cariño, luego compartió en voz baja su propia historia. De noches en un apartamento pequeño y oscuro, de la lluvia filtrándose por el tejado, de la tos de su madre resonando en las horas silenciosas,
Y del miedo diario de perder a su familia y su único hogar. Crecí en la oscuridad de la pobreza, siempre con miedo de perder a mi madre, a mi hermano, o el único techo que tenía. A veces pensaba que tenía que congelar mis sentimientos para sobrevivir. Pero aprendí que solo cuando nos atrevemos a abrir nuestros corazones para abrazar nuestra debilidad y dolor, podemos realmente recibir las cosas buenas que merecemos. Sus palabras sencillas y sinceras se convirtieron en un bálsamo para las heridas largamente reprimidas de Matthew. Sus ojos se encontraron a la luz de las velas, y todas las barreras cayeron. Dos almas heridas que se dieron cuenta de que habían encontrado un refugio de paz donde finalmente podían descansar y a alguien que realmente entendía el peso que cargaban. Afuera la lluvia amainó. El viento ya no golpeaba las ventanas. Dentro del apartamento, esa cercanía recién encontrada se convirtió en una promesa tácita. No permitirían que las tormentas de la vida arrasaran la frágil confianza que habían encendido, y no se apartarían de esta segunda oportunidad que el destino rara vez concede a corazones tan cansados. Cuando la noche tormentosa finalmente pasó, el ático pareció cobrar vida bajo los primeros rayos del sol matutino. Destiny se despertó y encontró a Samuel todavía durmiendo plácidamente a su lado y a Matthew sentado en la mesa del desayuno con ojos profundos y atormentados. Evidencia de otra noche inquieta. El cansancio se había desvanecido, reemplazado por una feroz determinación como si acabara de emerger de una larga batalla interna. Después del desayuno, Destiny dudó, luego compartió la idea que había estado cultivando. Una decisión que podría alterar para siempre el destino de Samuel. He leído sobre un centro de terapia especial en Seattle. Allí, los expertos utilizan un enfoque multisensorial que combina música, interacción con animales y terapia de movimiento para niños que han experimentado traumas como el de Samuel. Creo que si pudiera estar en un nuevo entorno, pasar tiempo con animales, escuchar música natural, un milagro podría ocurrir. Matthew escuchó en silencio durante un largo momento. Su mirada se desvió hacia la ventana por donde entraba la luz de la mañana. En el pasado, habría desestimado una propuesta así de inmediato, negándose a cualquier cambio en sus planes cuidadosamente elaborados. Pero ahora entendía que, para salvar verdaderamente a su hijo y a sí mismo, tenía que confiar, superar su miedo al fracaso. Lentamente asintió y tomó la mano de Destiny, sintiendo por fin el latido constante de un padre determinado. Intentémoslo. Iremos hasta el final juntos, sea cual sea el resultado. En una semana de preparativos, los tres, acompañados por la señora Lorraine, partieron hacia Seattle. En el avión, Samuel seguía callado, pero sus ojos tenían vida, y su pequeña mano ya no se aferraba tan desesperadamente al viejo conejito. En cambio, tocaba suavemente el dedo de Destiny o de Matthew de vez en cuando, como haciendo una promesa silenciosa. El centro de terapia se encontraba en medio de exuberantes bosques de pinos a las afueras de la ciudad, sus luminosos espacios llenos del canto de los pájaros. Allí, Samuel conoció a amigables Golden Retrievers, fue guiado a través de salas de música, participó en movimientos suaves con pelotas y columpios, y escuchó música suave de guitarra en la sala de fisioterapia. Destiny y Matthew se turnaban a su lado todos los días, animando cada pequeño paso, cada señal de progreso. Una mirada levantada, una sonrisa tentativa, un suspiro más valiente. El primer día, Samuel permaneció retraído, permitiendo solo el contacto más necesario. Sin embargo, la atmósfera cálida, los perros juguetones y la relajante música matutina sanaron gradualmente sus heridas. Después de varias sesiones pacientes, Samuel sorprendió a todos al levantar una pelota él mismo y sentarse en la colchoneta sin apoyo. Matthew observaba con lágrimas en los ojos. No se atrevía a parpadear, temiendo que la felicidad se desvaneciera si apartaba la vista. Destiny le pasó un brazo por los hombros y susurró: «Ya has salvado a tu hijo, Matthew, ¿por qué te atreviste a confiar y a dejar ir?» Para la 10ª sesión, bajo la dorada luz de la tarde en Seattle, Samuel se levantó de repente. Tambaleó unos pasos y miró a Destiny y Matthew con ojos brillantes y resplandecientes. Luego, con una voz temblorosa que llenó la habitación, susurró: «Mamá». En ese momento, Destiny y Matthew estallaron en lágrimas. Lágrimas de alegría, fe y la recompensa por todos sus esfuerzos silenciosos. Samuel corrió primero a los brazos de Destiny, luego se aferró a Matthew, llamando de nuevo: «Mamá. Papá». En ese grito, años de dolor, ira,
miedo y culpa fueron lavados. Samuel no solo había encontrado su voz, sino que también había dado a Destiny y Matthew un nuevo comienzo, la oportunidad de ser verdaderos padres, de empezar de nuevo, de vivir auténticamente con amor y emoción. Para Destiny, el primer mamá de Samuel fue la prueba milagrosa de la perseverancia, la compasión y la esperanza inquebrantable. Para Matthew, fue la liberación, el mayor perdón por los errores pasados y el milagro que le permitió soltar todo control y abrir su corazón al mayor regalo de la vida. Y en ese instante, el centro de terapia dejó de ser una institución distante. Se convirtió en el hogar de tres almas, una vez perdidas y heridas, ahora renacidas juntas. Desde el momento en que Samuel dijo mamá en ese centro de terapia de Seattle, los tres nunca volvieron a ser los mismos. Luz y vida se encendieron en cada mirada, cada respiración, cada apretón de manos en el vuelo de regreso a Nueva York. Destiny sintió un nuevo Samuel, ya no aterrorizado de esconderse en las sombras, sino lo suficientemente valiente como para sonreír, hablar, caminar y llamar a sus padres por su nombre. De vuelta en el ático, la atmósfera antes fría y pesada ahora rebosaba de risas, calidez, color y los sonidos simples de un verdadero hogar. Las mañanas encontraban a Samuel corriendo por la sala de estar, sus pequeños pies golpeando la madera, luego trepando a una silla para exigir a Destiny que le leyera una historia, a Matthew que dibujara un superhéroe, o a la señora Lorraine que regara las plantas del balcón. Los muros de control habían caído. En su lugar había dibujos enmarcados, obras de arte pegadas por todas partes, y música suave sonando cada noche mientras la familia cenaba junta. Matthew, una vez un hombre escondido detrás de una coraza dura y sin emociones, ahora se detenía para escuchar, para abrazar a su hijo y para compartir cada pequeña preocupación o alegría con Destiny. Comenzó a planificar picnics familiares, a preparar desayunos de fin de semana con sus propias manos, incluso a hornear galletas, aunque torpemente, ante las risas burlonas de Destiny mientras la harina se esparcía por el suelo. Cuanto más se acercaban, más se daba cuenta Matthew de que la felicidad no se trata de control o de evitar el dolor, sino de abrir el corazón, enfrentarlo y perdonarse a uno mismo y a los seres queridos. Estaba agradecido a Destiny, no solo por salvar a Samuel del abismo, sino por enseñarle de nuevo lo que significan realmente la esperanza, el perdón y los nuevos comienzos. Una tarde de primavera, cuando los puestos del mercado se llenaron de lavanda, Matthew llevó a Destiny y Samuel a una pequeña casa blanca en los suburbios del norte. Tenía un porche acogedor, campos de flores de color púrpura pálido y un amplio patio donde Samuel podía correr libremente bajo el sol. Después de un picnic sencillo entre las flores, Matthew se arrodilló, sacó un pequeño anillo y miró a los ojos de Destiny. Brillantes de alegría y empañados por las lágrimas. Tú trajiste la luz de vuelta a esta familia. Me enseñaste lo que realmente son el amor, el coraje y la fe. Destiny, ¿quieres casarte conmigo? ¿Ser la madre de Samuel y ser nuestro hogar? Las palabras le fallaron a Destiny mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella asintió. Luego los tres se abrazaron, su felicidad simple y profunda estallando en el cálido aire primaveral. Desde ese día, la casita junto a los campos de lavanda se convirtió en el refugio de amor y crecimiento de Samuel, y el lugar donde Matthew y Destiny sanaron viejas heridas juntos mientras construían un nuevo futuro. Cenas acogedoras, mañanas llenas de risas, vacaciones familiares, todo ello como prueba del poder duradero del amor, la llama inextinguible de la esperanza y la verdad de que, por densa que sea la oscuridad, una sola chispa y una mano extendida pueden guiarnos de nuevo hacia la luz. La historia de Destiny, Matthew y Samuel termina en un perfecto y feliz para siempre. Pero también es un recordatorio del poder de la esperanza, la perseverancia y el perdón. A veces los milagros no provienen de grandes gestos, sino de la risa de un niño, una mano amiga oportuna o el coraje para cambiar. ¿Cuál crees que es el ingrediente más importante para que una familia herida se sane verdaderamente y encuentre la felicidad de nuevo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, compartir esta historia con alguien a quien aprecies y suscribirte para no perderte nuestro próximo relato conmovedor. Gracias por estar con nosotros y escuchar.